Bueno, muy buenas noches, ¿no? Esto es una discusión sobre el estado de las tujas o los pinos planchados de la Plaza Bolívar de Mérida. Bueno, por un comentario que surgió con una apreciada profesora y en función de la experiencia que uno puede tener en el manejo de, de árboles de Navidad por más de 25 años. Y bueno, profesora, yo conseguí esta imagen donde hace referencia a que las tujas están ya para 1940. Ya son 85 años que tienen esas plantas viviendo en las condiciones particulares de la Plaza Bolívar. Recordemos que la tuja o la tuya tiene una reproducción vegetativa. Es decir, que es posible que la edad de esas tujas sea mucho mayor y que ya están en un momento de senilidad. Además, las condiciones adversas del entorno de la ciudad, pues, han conducido y un deficiente manejo han conducido al estado en que se encuentran estas tujas. A ver, ¿cómo pasó esto? Bueno, tenemos dos especies. Vamos a hablar de las especies. Esto fue realizado el día de hoy, ¿verdad? Y vemos que tenemos esta variedad que es la tuja orientalis, ¿verdad? Que tiene una conformación completamente vertical en sus ramillas, que es el conocido pino planchado. Aquí lo tenemos en una imagen en vivero y que aún conserva, ¿verdad?, esa organización de las hojas. Pero también tenemos la tuja eh, occidentalis, que es un poquito más desordenada. Entonces ya tenemos dos especies presentes en la Plaza Bolívar. Y aquí tenemos una que es de gran desarrollo, cerca de 5 metros, que tiene una organización un poco más desordenada en sus hojillas, a diferencia de esta. Esto es importante porque, primero, su conformación de las hojas nos da una apreciación de su estado. Por supuesto, un deficiente manejo de las podas de conformación. Entonces, siendo esta pues más desordenada, el aspecto es un poco más deteriorado que estas tujas. Entonces, conclusión, tenemos dos especies en la Plaza Bolívar. Por supuesto, esta es una apreciación hecha el día de hoy en una visita con mi hija en la plaza. Esto debe ser corroborado por alguien que tenga estudios en taxonomía un poco más profundos, y especialmente con este género tuja, que es se habla de 5 especies, pero yo diría que es un complejo. Bueno, y aquí las tenemos presentes, ¿no? Conviviendo una al lado de la otra, la orientalis, la tuja orientalis y la tuja occidentalis y la orientalis. Y vemos su conformación en la Plaza Bolívar. También vemos las condiciones en que están, ¿no? Suelos compactos, poco aireados, escaso riego. Por más de 85 años, pues de milagro están estos arbolitos ahí presentes con déficit de podas, de nutrición, de riego, de tratamientos fitosanitarios. Entonces ya están, para mí, ya están en un momento de senilidad. Bueno, en mi experiencia, uno de los eh, elementos fitosanitarios que más afecta a las cupresáceas, y siendo la tuja o la tuya un género de esta familia, es la cercóspora, ¿verdad? Que me elimina la propiedad de rebrote de las yemas de los tallos. Entonces aquí tenemos un árbol, un cultivo de árboles de Navidad atacado por
cercóspora y esto se va a eliminar. La propiedad de producir follaje en el tallo se elimina por este hongo, que es lo que tenemos aquí, troncos completamente descubiertos por un ataque en algún momento de esta cercóspora. Ese es uno de los elementos y además es muy común que presente este hongo en cultivos, en plantaciones de tuja, de cipreses. Aquí tenemos el ceridium. El ceridium es otro elemento común. El ceridium entra como en una convivencia con el cupresus, con la tuja, ¿verdad? Y es lo que mantiene la producción de estas hojitas secas permanentemente. Es uno de los más comunes y es muy propio de esta tuja. Además, la cercóspora, profesora, produce, y es fácil distinguirla, eh, unas estructuras oscuras al centro de las ramillas. Es muy difícil controlarlo, particularmente es mucho más económico en cultivos de árboles de Navidad cuando se elimina el individuo, se extrae fuera del cultivo y se quema. Muchos hablan del control con insumos ricos en plata, ¿verdad? Con ese principio activo, así como hay los que tienen principio activo del cobre, para esta cercóspora en coníferas es necesario los principios activos con base de plata. Y bueno, por último, un manejo deficiente, ¿no? Miren las podas, las heridas, están masacrados estos árboles, han eliminado la dominancia apical de manera agresiva. Ellos aquí luchan por sobrevivir, pero no lo logran en las condiciones estas, pues los conduce a la muerte. Yo creo que esto es producto de un deterioro, se están deteriorando, están conduciéndose a la muerte, y bueno, sería cuestión de que decidieran conservar el paisajismo original de la Plaza Bolívar o sustituirlo por otras especies, ¿no? Vemos aquí cómo hacen una poda muy sanguinaria, sin ningún tipo de cicatrizante, ninguna medida fitosanitaria de prevención y está totalmente cubierta por resina, ¿no? Hay que tener cuidado con esos hongos también, que producen resinosis, pero yo creo que esto es más físico, es la acción física de la poda mal realizada, sanguinaria. Bueno, profesora, es las observaciones que yo he tenido en función a esta visita a la Plaza Bolívar. Yo espero que sea un aporte para esa conversación que tuvimos. Muchas gracias y buenas noches.